¿Ya lo vio? Profe, ya vi. ¿Sí? Si no tiene plano de tierra, pues no. Si no tiene plano de tierra, no es una microcinta, nada más es una pista. ¿Ok? Entonces todo abajo del substrato debe tener plano de tierra. A ver, saque las dimensiones del sólido uno, a ver. ¿Quién es el sólido uno? Es el substrato. A ver, pícale ya. Saque las dimensiones. Ahí está, 0, 100, acá. 106.29, ciérralo. Dele cancelar, 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 cancelar. Ah, ok, haga el plano de tierra. ¿De cuánto era el tamaño del substrato? 106 punto qué. ¿Sí me escuchan? Era de 106.29. 106.29. Sí. Ok. Haga el plano de tierra. No sé cómo lo saco. Pues es otro ladrillo, ¿no? De 0 a 106.29. De -4 a 4. Ya. Ahí sería de 0 a -0.018, que es el espesor del cobre. ¿Es negativo? Debe de Y ser el cobre. mate- Cobre, el material es cobre. Mm, Ok, bórralo. Siempre que vayan hagan una modificación o cambien el nombre del archivo, pero en este caso pues no tuvo una respuesta, pues más o menos, así que mejor póngale borrar. ¿Le pongo cancelar entonces? Borrar, borrar, Ah, borrar. Sí, está ah, bien, borrar. Ok. Borrar los resultados actuales. Ok. A ver, váyase a donde están sus puertos. ¿Dónde están los puertos? Abra los puertos. A su izquierda hay en el menú. A su izquierda en el menú. Ajá. Dele más a los puertos. Donde está el signo de más en puertos. Ajá, píquele ahí. Puerto uno, píquele, por favor. A ver las coordenadas. sería Ese, lo ese es el puerto. 0.018, ¿no? ¿Perdón? Sería 0.018, No, bueno, bueno, 0 está bien punto. ahí. Sí, porque ese está bien porque está dentro del cobre. Ah, ok. Sí. Y el otro, a ver, puerto 2. Sí, está bien. Ok, grabe su archivo. Ok, ahora córralo. Ya se supone que ya debe de funcionar. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces como ya no hay nadie más, es como quedamos, ¿no? Ah, bueno, todavía me falta. Mañana les voy a explicar cómo van a sacar el... Ahorita vamos a terminar esto primero. Vamos a ver qué es lo que le pasa a su compañero, cómo responde. Y en función de eso hay que hacer algunas correcciones. A ver. Bueno, pues, deja de compartir. Voy a compartir yo pantalla. Por favor. Voy a compartir pantalla. Se abrió un montón de veces esta chuchería.
trabajen conmigo, porque si no trabajan conmigo, yo soy buena onda, como les digo, pero ya molesto soy otra persona. Si los veo que chambean, o sea, somos cuates, como es. Pero si veo que están haciendo o que me quieren hacer menso, pues sí, me voy a molestar. Y no me voy a molestar con ustedes, simplemente voy a ser más estricto. Profe, Ahorita que abro esto. Chorros. Es lo bonito del... Bueno, vamos a comenzar en algo. Mientras abre el software, que no quiere abrir. Ok, ahí está. profe, ¿le puedo presentar el mío en la A ver. respuesta que tengo? A ver, ¿Comparto pantalla? sí. Una pregunta, ¿el software tiene la capacidad de demostrarnos algún archivo donde estén ya las pistas, solo para imprimirla? No, ahí les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Sí. Hay que cambiarlo a Gerber. Sí. Al Gerber para que lo puedan mandar a imprimir. Y ya después ustedes puedan calcarlo o plancharlo, ¿no? O mandarlo al CNC. Ok. A ver. Listo, profe, aquí ya diseñé la microcinta y aquí en la respuesta, A ver. Ujú. Ok. ¿dónde era para mostrar los? Ahí abajo donde dice Show Measure Line. Más abajo. Más abajo. Más. Hay otra. Ahí. Me hace bueno, se supone que mis cálculos dicen que tiene que cortar a 1.85 GHz y aquí más o menos corta como a 1.64. Ok, está bien. ¿Sí está correcto? No, porque debe cortar a 1.8, ¿no? Ajá, tenemos que hacer algunas modificaciones para ajustar Sí, ese. exacto. Ok. Ok, ahorita es lo que les voy a explicar, qué es lo que está Ah, pasando. sí, perfecto, profesor amigo. Dejo de compartir. Gracias. Bien. Las fórmulas que nosotros utilizamos son fórmulas de primera aproximación, ¿de acuerdo? Las ecuaciones solamente nos están dando los fenómenos principales en la propagación. Entonces, dentro de la microcinta hay muchos fenómenos, pero hay muchos fenómenos que cuando nosotros hacemos el diseño no se están considerando en las ecuaciones. Habíamos visto que en los modos de propagación de la microcinta habían hasta modos superficiales, ¿no? No solamente estaba el TEM, ¿sí? De hecho, este es un cuasi-TEM, ¿no? En este caso solamente tenemos el campo eléctrico transversal a la dirección de propagación. Hay otros campos que no los están considerando las ecuaciones. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos que esta pista va a ser un inductor, ¿verdad? Decimos, esta pista nos va a servir como un inductor. Entonces estamos pensando en que el campo, que solamente este segmento de pista va a tener un campo magnético, ¿verdad? Pero las ecuaciones de transformación no están considerando, ¿qué cosa? El campo eléctrico que se está generando hacia el plano de tierra. Entonces el modelo de circuito eléctrico que nosotros habíamos transformado era un inductor, ¿verdad? Capacitor, luego inductor y capacitor, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Entonces, este es un segmento de línea de alta impedancia, este es un segmento de línea de baja impedancia. O algo, es que creo que no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Ok, la canción. Parece, hasta eso, o sea, ni siquiera se pueden imaginar las cosas. Es cierto. Ahí está. Sí, ahí está. Lo que les comentaba, ¿no? Hay muchos fenómenos, ¿no?
Entonces, una inductancia la podemos construir con un segmento delgado, de alta impedancia. Una capacitancia lo podemos hacer con un segmento más ancho, ¿verdad? Entonces, yo les había explicado que aunque estemos haciendo una inductancia, siempre vamos a tener otros efectos. De hecho, vamos a tener campo eléctrico hacia el plano de tierra. ¿Qué va a implicar? Que esta inductancia, cuando la vamos a construir, o más bien cuando la construimos, la inductancia no va a trabajar exclusivamente como inductancia, ¿de acuerdo? Sino que va a tener, ¿qué cosa? Va a tener asociado una... ¿Se acuerdan cuando vimos los elementos? Una resistencia no va a ser una resistencia pura, sino que va a tener, ¿qué cosa? Una inductancia, ¿verdad? Una inductancia. Ajá. ¿Qué más? Va a tener el modelo de la resistencia, la inductancia, y vamos a tener una capacitancia, ¿no?, dentro del elemento. Entonces, en este caso, aunque estemos construyendo como su compañero, ¿no?, construyó una inductancia, aparentemente, pues es esto, ¿no? Pero ¿qué tiene la inductancia hacia el plano de tierra? ¿Qué está generando? O este segmento, ¿qué está generando el plano de tierra? Un campo que... A ver, un campo eléctrico, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de inductancias lo asociamos con un campo magnético, ¿verdad? Cuando hablamos de capacitancias lo asociamos con un campo ¿qué? Eléctrico, Eléctrico. ¿no es cierto? Entonces, aunque nosotros estemos haciendo una inductancia, aún así, por muy perfecta que quieran, siempre va a tener un campo ¿qué? Eléctrico. Eléctrico, ¿no? Y ese campo eléctrico, ¿dónde se va a ver reflejado? Hacia el plano de tierra, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si lo reflejamos hacia el plano de tierra, esta inductancia, va a tener un modelo equivalente de alta frecuencia, así, ¿verdad? Ese segmento. ¿Sí? Ese sería el modelo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inductancia que nosotros construimos efectivamente nos va a servir como una inductancia. Su comportamiento, ¿cómo es? Es inductivo, pero eso no le quita que tiene una capacitancia parásita. ¿Ok? Entonces, cuando esta inductancia la incorporamos a nuestro circuito, ahí está. Esta es la capacitancia, este es el siguiente elemento. Entonces, ¿qué pasa con estas dos capacitancias? Se suman. Muy bien, se suman, ¿verdad? Y al sumarse, el circuito equivalente ahora, el circuito equivalente va a ser así, ¿no? Un nuevo valor de capacitancia. Este nuevo valor de capacitancia tiene que ver con la capacitancia de este elemento, ¿están de acuerdo? Más la capacitancia de este elemento, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la fórmula de resonancia? La frecuencia de resonancia es igual a ¿cuánto? A 1 entre 2 pi, la raíz de LC, ¿ok? Si no, yo construyo este circuito. Bueno, ahí está. Yo dije, voy a diseñar este circuito, lo construyo. Pero este elemento me está añadiendo un valor capacitivo más que se le está sumando a este elemento, entonces voy a tener una capacitancia mayor. ¿Cierto o falso? O sea, que C' es mayor que la capacitancia que yo construí, o sea, o que quiero tener. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a la frecuencia de resonancia? La nueva frecuencia de resonancia es 1 sobre 2 pi, la raíz de ¿quién? De L'. ¿Están de acuerdo? Y entonces FR1, ¿cómo es con respecto a FR2? FR1 va a ser menor que FR2. FR1 es menor que FR2. ¿Seguros? Aquí está. Mayor, ¿no? Es mayor, exactamente. FR1 es mayor que FR2. ¿Por qué? Porque esta FR1 es la frecuencia que yo estoy esperando
con los elementos sin considerar ¿cómo se llama? Las reactancias parásitas, ¿ok? Lo mismo va a pasar con esta inductancia. Este capacitor, aunque yo lo construya muy perfecto, también va a tener una inductancia asociada. Exactamente, va a tener una inductancia asociada que se va a sumar a este elemento y también por aquí se va a sumar a este otro, y así todos van a estar contribuyendo más hacia los valores de los siguientes elementos y de los anteriores, ¿ok? Por eso es que este simulador, aunque nosotros en los simuladores, por ejemplo, como el Cooks, como el PSPICE, simulamos nuestros valores inductivos, capacitivos, y nos da la respuesta muy aproximada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estos simuladores? Estos simuladores evalúan efectivamente todos esos fenómenos que los simuladores de circuitos eléctricos ideales no nos dan, ¿ok? Entonces, por aquí hay un campo que se está sumando, un campo eléctrico que se está sumando a esta capacitancia, y esta capacitancia me está generando un campo magnético que se está sumando tanto a esta inductancia como a esta otra, ¿ok? Entonces, eso hace que en conjunto la respuesta sea más o menos aproximada a la frecuencia o a la respuesta que yo quiero. ¿Ok? Por ejemplo, su compañero quería tener una frecuencia de ¿cuánto? Una frecuencia de corte de ¿cuánto? De 1.85 GHz. 1.85. ¿Y cuánto te dio? 1.64. 1.64. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué perciben ahí? ¿Qué es lo que están percibiendo? Por eso eso es lo importante de esta clase. ¿Qué perciben ahí? Que se están incrementando, ¿qué cosa? Las capacitancias y las inductancias. Exactamente, se están incrementando los valores de los elementos de nuestro circuito. Cuando ya lo construimos, no nos va a dar la frecuencia porque las fórmulas que nosotros utilizamos no consideraron estos fenómenos que no los percibe, o sea, la fórmula, las ecuaciones no lo contemplan, pero el simulador sí lo está contemplando. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué podríamos hacer para eliminar estas? Bueno, no para eliminarlas, se dice para compensar. ¿Qué podríamos hacer para compensarlo? Porque este capacitor me va a añadir inductancia, y este inductor me va a añadir capacitancia, y así se van a ir contribuyendo entre unos y otros. Y entonces el resultado final va a ser que todos los elementos van a ser próximos a su valor, por eso se llaman fórmulas de primera aproximación, pero van a ser un poquito más grandes en valor. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Modificar la microcinta, ¿no? Para que... Ajá, muy bien, modificar a la estructura, pero ¿qué le hacemos? Por ejemplo, digo, Cortarla, ¿no? ¿cómo? Acortarla, me imagino. Muy bien, Acortarlo. exactamente, lo vamos a cortar. En este caso lo vamos a acortar. ¿Por qué? Porque la frecuencia que yo quiero, ¿cómo es? Con respecto a la que obtuve. Por ejemplo, yo obtuve en la simulación 1.64 GHz, pero yo no quiero 1.64, yo necesito ¿cuánto? 1.85. 1.85. Y ahí se da uno cuenta qué es lo que está pasando. ¿Ok? Dice uno, tengo 1.64, yo necesitaba 1.85. ¿Ya? Entonces les comentaba, ¿no? Aquí hay otro más de sus compañeros.
Ok. Oh, chido. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta. Si vamos a manejar dos frecuencias. La frecuencia obtenida y la frecuencia, ¿sí?, que nosotros diseñamos o la que necesitamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si la frecuencia obtenida es mayor que la frecuencia diseñada, bueno, primero al revés, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si la frecuencia obtenida es menor que la frecuencia de diseño, eso implica que los valores de los elementos se incrementaron. ¿Sí? Se incrementaron. Se incrementaron. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente no todos pueden ser, ¿no? En este diseño que es simple, pues sí podemos intuir que entre todos están colaborando y a todos les podemos quitar un poquito. Pero habrá que identificar en algunos casos, ¿sí?, el elemento que se incrementó. ¿Sí? Y vamos a reducir las dimensiones, ¿sí?, para compensar, ¿sí?, para compensar las reactancias parásitas. ¿Sí? Las reactancias parásitas. ¿De acuerdo? Eso es en el caso de que la frecuencia obtenida sea menor que la frecuencia de diseño. Como en este caso, ¿están de acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. En el otro caso, ¿qué podría ser? Que la frecuencia obtenida sea mayor que la frecuencia de diseño. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Mm? Que la frecuencia 1 es menor. Sí, por eso, la frecuencia de obtenida es menor que la frecuencia de diseño. Por ejemplo, en el caso del compañero, ¿qué hubiese sucedido? Por ejemplo, si él necesita 1.85 y yo obtengo 2 gigas de frecuencia de corte. Eso no es correcto, ¿de acuerdo? O sea, yo tengo que cortar a 1.85, tengo que cortar a la frecuencia que me están solicitando que corte la estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay regulaciones. Ahorita pues casi como en el kinder, ¿no? Estamos aprendiendo ahí cómo hacer las cosas, cómo juntarlas. Pero si se va a hacer un diseño y dicen, no, ¿saben qué? Es a tal frecuencia que tiene que trabajar, a tal frecuencia que tiene que cortar. No pueden decir, no, pues ahí está, ya, ¿no? Como normalmente hacen. Dicen, no, pues ahí está el trabajo y si funcionó bien y si no, pues ahí está, medio funcionó. En estas cuestiones hay regulaciones y hay hasta multas terribles, ¿no? O sea, ustedes le pegan a un enlace de microondas que es de otra compañía y queman el sistema vecino, pues obviamente una bronquísima, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que cumplir con las especificaciones. Si les dicen 1.85, debe de cortar lo más próximo a 1.85. Por ejemplo, si corta 2 gigas, si ustedes ven que en la simulación corta 2 gigahertz, no lo pueden dejar así. Tienen que hacer al menos que en la simulación, ¿sí?, corte a 2 gigas para ver si en la construcción, ¿de acuerdo?, efectivamente se cumple. Y estos simuladores son muy versátiles. A menos que no se estén dando bien los parámetros, ¿de acuerdo?, las respuestas no van a ser iguales. Pero si en este caso la frecuencia obtenida es mayor, eso implicaría que los valores de los elementos, ¿cómo son? Más que Cortos. más pequeños, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a poner aquí los valores
son más pequeños, ¿no? ¿Sí está claro por qué son más pequeños? Lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en la simulación. Y además probablemente sucede algo aquí que nosotros no apreciamos, que hay alguna, ¿cómo le llaman ellos? Interferencias destructivas, ¿no? De los campos, ¿sí? Hay un fenómeno destructivo de los campos y, por ejemplo, al construir algún elemento por aquí, el campo magnético que tenemos aquí que está generando esta inductancia se ve afectado por otro en su proximidad y haga que este valor, que obviamente que debiera de tener cierto campo asociado a su inductancia, ¿sí? Disminuye el valor del campo magnético y por tanto el valor inductivo. Y eso haga que la estructura, ¿sí?, tenga menores valores de los elementos y por tanto trabaje a una frecuencia mayor que la que necesitamos. Entonces, ahí tenemos que hacer algo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Se agranda la placa? Los valores de los elementos son pequeños. Entonces tenemos que aumentar, ¿no?, las dimensiones de los elementos. ¿Ok? Para compensar la disminución de los valores reales, ¿no?, o deseados, porque reales podremos imaginarnos que son la parte real, ¿no? Vamos a poner aquí deseados debido a las reactancias parásitas, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo lo vamos a...? ¿Sí están viendo el simulador? Estoy tratando de compartir el simulador. No, profe, solamente se ve la pantalla de Paint. Ok, ahorita por aquí yo comparto el simulador. Ok. Ya habíamos hecho un archivo. ¿Cómo se llamaba? 8, ¿qué? ¿Dónde lo guardé? ¿Ando guardando otra carpeta del grupo, profe? No. ¿O sí? Creo que sí. 8CM2, ¿verdad? Sí, el 2. No, no lo guardo acá. En simulaciones. ¿Qué documentos? Aquí está. 8CM2, ¿no? 8CM, ese es este, ¿no? 8CM1. A ver, ¿cuál es el 8CM1? 2. Vamos a abrir este. ¿Sí? No. Este está sencillito. Ahí está, por ejemplo este, ¿no? Vamos a ver, no tiene la respuesta. Pero vamos a suponer que que lo necesitamos modificar, ¿de acuerdo? Aquí ya lo recorté. ¿Sí? Voy a modificar esta inductancia. Vamos a suponer que yo modifique esta inductancia. Entonces, para modificar esta inductancia tengo que recortarla. ¿Sí? Vamos a recortarla. Por ejemplo, aquí, ese es el sólido. ¿Sí? Vamos a los elementos. Okay. Esta materia es de ingeniería, ¿eh? Esa es
Aquí ya es algo de diseño, así, no piensen que nada más es conectar y ya. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse una variable, ¿sí la alcanzan a ver? De X, ¿ya lo vieron? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, esta variable aquí ya me está diciendo, aunque no me gustaría. Vamos a cerrar esto. Mejor voy a agarrar otro que no tenga las variables. Ahí hay un filtro, profe, que dice mi primer filtro 8SM2. Mi primer filtro 8SM2. Sí, casi está hasta abajo. Aquí está, ¿no? Ahí está. Pero no es ese. Sí, es. Estaban los archivos que hace rato abrió. Sí. Vamos a volver a ver. File. Documentos. Ahí está, ¿no? Es este. Ok, no. Que no se vaya a trabar. Ahí está, es este. Aunque también lo tiene, ¿no? Pero no es de ustedes. Es de otro grupo. Tiene también la variable. Ahí está, miren. Aquí yo puse una variable, ¿no? De una vez se lo voy a explicar. Dx, ¿no? Por ejemplo, aquí vean que tiene dx y le puse punto 33. Esta dx lo metí aquí a la estructura para hacer que sea más grande o más pequeño. Por ejemplo, acá, ¿no? Le pongo punto 33 y me va a disminuir en punto 33, pero le puedo poner, por ejemplo, 1 milímetro, ¿no? O sea, vamos a hacerlo así, que sea 1 milímetro. Le doy enter y me va a decir que tengo que borrar los resultados. Va a cancelar, ¿no? Ahorita vamos a ver los resultados. Ahí está. Ahí está. Aquí, por ejemplo, esta está trabajando ¿a cuánto? Como a 3 gigas. ¿Ya lo vieron? A 3 gigahertz. Aquí más o menos se ajustó. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es modificarla. ¿De acuerdo? La vamos a modificar. Aquí le vamos a poner 1 milímetro. Si le pongo 1 milímetro, lo que va a hacer es recortar más esto. Le doy enter. Cada que hago una modificación en estructura, borro todos los resultados que tenía anteriormente. Ok, lo borré. Ahorita me va a corregir las dimensiones. Permítanme. Ahí está. Oprimimos F7. Ahí está. Ya se hizo más pequeñito. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí, profe. A todos les quité 1 milímetro. Si, por ejemplo, le pongo aquí -1, ¿sí? A todos los voy a hacer más grande. 1 milímetro. ¿Sí? Okay. Entonces ahí yo ya puedo, por decir así, ya con la experiencia que vayan a ir adquiriendo, por ejemplo, podemos modificar un elemento, ¿de acuerdo? O todos los elementos, metiendo variables. Entonces, ¿cómo se van a hacer esas variables, por ejemplo? El detalle es de que si yo quisiera reducir este elemento, yo lo reduzco, pero al reducir este elemento, obviamente este tiene un valor inicial y un valor final. Entonces, este elemento se va a desconectar, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Este elemento se va a desconectar porque nada más reduje este. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, si como el valor inicial, por ejemplo, este es 0, este eje es X y este eje es Y. Normalmente vamos a reducir en dimensiones en longitud, ¿eh? Traten de no reducir en anchos, porque los anchos tienen que ver con las impedancias. Entonces vamos a reducir en longitud. Si a este le quito un pedacito, a toda la estructura lo tengo que recorrer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podría repetir eso, profe? Es que se cortó un momento mi internet. Le digo que si yo recorto este un pedazo, si le quito a este un pedacito, tengo que recorrer toda la estructura. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Profe, ¿y Déjeme. eso sería con otra variable? No, porque lo puedo hacer con todas, con la misma variable. Ahorita se lo voy a mostrar. Por ejemplo, aquí está. Ok.
Vamos a ver, ese es el primer elemento, ¿no? ¿Dónde está? Creo es este. Ese no es. Es este, no de la canción. Es este. Oh, ¿dónde está? Es este entonces. Ahí está. Vamos a poner. Este elemento no lo voy a modificar porque es el elemento de conexión. Este siempre va a ser de 3 por 3. Este también siempre va a ser de 3 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, los que voy a hacer más pequeños o más grandes son los elementos de mi filtro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí empieza en 3, este termina en 3 y este empieza en 3. Entonces, yo voy a recortar este pedacito. ¿Sí? Entonces, al recortar ese pedazo, le voy a quitar, ahí está. Le quito delta X, ¿ya lo vieron? Este empieza en 3. ¿Sí lo aprecian? Empieza en 3. Y a este le voy a su valor extremo le voy a quitar ¿cuánto? Delta X. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, lo voy a cambiar. Le voy a poner delta Y para que se pueda apreciar. Voy a poner delta Y. Ahí está. ¿Sí? Todo lo voy a poner en términos de delta Y. Cuando yo le doy Enter, le digo, le voy a quitar delta Y. Entonces me va a pedir el valor de la variable. Entonces le puedo poner, por ejemplo, 0.5 milímetros. ¿Okay? Le puedo poner incluso la descripción, ¿no? Le pongo aquí reducción. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó? Ya vieron que se redujo esto, ¿sí? Pero este extremo, ¿ok? Ya no está conectado con este. Entonces, ahora, ¿qué necesito hacer? Recorrerlo. Recorrer todos los elementos. Entonces, si a este le recorté 0.5 milímetros o simplemente delta Y, a este, ¿qué le tengo que hacer? Lo tengo que recorrer ¿cuánto? Delta Y, ¿no? Muy Ese bien. delta Y. Exactamente, lo tengo que recorrer ese delta Y. ¿Sí? Ahí está. Okay, entonces, fue lo que hice aquí. 5.33, pero aquí sería menos delta ¿quién? Delta Y. ¿Ok? Pero si nada más le pongo delta Y, ¿qué es lo que le estoy haciendo? ¿Lo hice qué? Más grande. Lo hice más grande. Entonces, para que quede del mismo tamaño al menos, ¿qué necesito hacerle aquí? ¿Restarle cuánto? Delta Y, ¿no? Delta Y, exactamente. Pero supongamos que también a este le quiero quitar delta Y. Entonces ya no sería solamente recorrer delta Y, sino le tengo que quitar ¿cuántos delta Y? 2. 2 delta Y, ahí está. 2 delta Y. Ok, lo pongo así. ¿Y qué fue lo que hice? Lo recorrí, ¿verdad? Pero también le recorté. ¿Sí? Y entonces ahora a este nuevo, ¿qué le tengo que hacer? Restarle 2 delta Y primero, ¿no? Ah, exacto, ¿verdad? Muy bien, vean que esto es mecánico, ¿no? ¿Dónde está este cuate? Está acá. ¿Y ahora dónde está? Es este, ¿no? A este le tengo que restar 2 delta Y, ¿ya lo vieron? 2 delta Y. Si le resto nada más 2 delta Y, pues lo hice más grande. Ahora, este extremo lo tendría que recorrer 2 delta Y, pero también le quiero recortar delta Y, entonces tiene que ser ¿cuánto? 3 delta Y, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahí está, ¿no? Y así a todos, ¿no? Por ejemplo, acá, el siguiente. Si se aburre, no hay problema, ¿no? Váyanse. Ustedes me tienen que entregar su trabajo funcionando, si no, no se los acepto. A este ahora le tengo que recortar 3 delta Y. Ahora lo tengo que recorrer de aquí hasta acá. Y le quito también un delta Y, ¿no? Sería 4 delta Y. Ya lo recorrí y lo recorté. ¿Ok? Ahora este otro también, ¿no? Vamos a hacerlo todos para que perdamos el tiempo acá, ¿no? Y se aburran, ya me di cuenta. Como ustedes creen que no, esto no les va a servir, ¿verdad? Pues eso es lo que estoy viendo. Aquí sería menos 4 delta Y. ¿Y aquí cuánto? Menos 5 delta Y.
¿Sí? Vamos, vista previa. Ah, pero Profe, le puso delta 5. delta 5, ¿no? Delta Y. Ahí está. Vista previa. Ahí está, ok. Ya lo recorrimos. ¿Qué es lo que vamos a hacerle a este ladrillito? ¿Lo vamos a recortar? No, No, solo se va a recorrer. No, solo se Solo se va a recorre. recortar. Entonces exactamente sería delta Y y delta Y, ¿no? Sí, ahí está. Vista previa, ya lo recortamos. Ahora, ¿qué le pasó o cerramos esta? ¿Qué le pasó a nuestra tablilla? Se quedó grande, ¿no? Sí. Entonces tenemos que hacer que nuestra tablilla sea más pequeña. ¿Cuánto tenemos que recortarle a la tablilla? 5 delta Y. 5 del taller, ¿no? Exactamente, 5 delta Y. ¿Y también a quién? Al plano de tierra. ¿El plano de tierra? Al plano de tierra, exactamente. Aquí tendríamos que cortarla 5 delta Y. Sí, ahí está. Ok. Solo estamos cambiando la variable. Todavía no podemos simular nada porque pasó algo. ¿Qué nos falta? ¿El puerto 2 dónde quedó? Hasta este extremo, ¿no? También tenemos que recorrerlo. Lo podríamos recorrer así como dice, ¿no? A pata, o sea, sin las variables, pero tenemos que hacer esto cada vez que necesitemos hacer un ajuste. Entonces, para andar, a veces hacemos un ajuste y no nos da, y necesitamos hacer otro y es más fácil meter las variables. Entonces, aquí tendríamos que ponerle menos 5 delta Y también en X, ¿no? ¿Quién nos metí delta Y por cuestiones de ¿cómo se llama? De hacer otra variable, ¿no? Entonces ya lo recorrí. Y todo está ya en función de delta Y, ¿no? ¿Ya lo vieron? Si yo cambio aquí, por ejemplo, digo, pues ya no quiero otra vez el valor original, pues no le resto nada, pongo 0, F7, y ahorita me da la estructura original. ¿Sí? Si lo quiero hacer más grande, le pongo menos 2, ¿no? Por ejemplo. Porque acuérdense que le estamos restando. Pero si le pongo menos 2 es lo contrario, o sea, aquí lo estoy haciendo más grande. Lo pueden poner al revés, ¿no? Podrían poner más delta Y si es 2, el valor positivo se está haciendo más grande. Y si es menos 2, se está haciendo más pequeño. ¿Sí? Y ya después de eso ya lo graban, por ejemplo, y lo pueden simular, ¿no? Sol, ¿no? Aquí está Sol. Ya lo corren. ¿Sí? Entonces es lo que van a hacer. Van a intentar, van a ver las respuestas que tienen, ¿de acuerdo? Y en función de eso lo corren, ¿sí? Y hacia un lado o hacia el otro, bueno, la frecuencia. Lo que sí veo en su compañero que no le resolvió el problema es de que la respuesta que él tiene ni siquiera llega a 0 dB. Por ejemplo, en este caso, sí me está llegando a 0 dB dentro de cierto rango de frecuencia. Pero su compañero, la frecuencia que tiene, bueno, la respuesta que tiene en el parámetro S21 está simplemente me está diciendo que no hay transmisión. Eso puede implicar una cosa. Bueno, él no tenía el plano de tierra. ¿Ya lo terminaste de simular? Bueno, su compañero que mostró su trabajo. Bueno, pues espero que lo haya simulado. Entonces, puede decirnos varias cosas. Uno, que los puertos no estén bien conectados. O que, por ejemplo, no hayamos puesto bien los límites entre uno y otro extremo. ¿Okay? Claro que se vería, ¿no? Se vería la separación. Si nos acercamos, podemos ver si efectivamente están bien unidas las pistas, si pusimos bien los ¿cómo se llama? El límite de uno con respecto al otro. Y es lo que les va a suceder. Entonces yo esperaría que mañana ya lo hayan hecho. Sí, profe. Ya lo hayan hecho. Nos vemos mañana porque ya se acabó mi pila. Sí, profe. Hasta mañana. Vale, profe. Ya está invernando esta cosa.